Bien, vamos a empezar la segunda sesión virtual. Estamos en métodos y técnicas de investigación social, en el tema 1, el conocimiento, dedicado al conocimiento científico. En la primera sesión, en el primer apartado, pues vimos un poco de filosofía de la ciencia, de teoría del conocimiento, y en esta segunda sesión vamos a centrarnos en el método científico. Si recordáis, terminábamos la última sesión hablando de diferenciando conceptos básicos, el de investigar, el concepto de investigar, como profundizar en algún tipo de estudio, la metodología, que es el estudio de los métodos, de los procedimientos que se siguen, al que dedicaremos la última parte del tema. Es un ámbito bastante confuso para un curso de introducción a los métodos y técnicas, pero hay que hacer referencias, luego lo veremos. El método propiamente dicho, que es la pauta que se sigue para intentar conseguir mediante la obtención de datos empíricos, conocimiento de la realidad, y las técnicas, que son las formas de hacer bien las cosas para conseguir esos datos, que es a lo que dedicaremos una serie de temas. Bien, por tanto, vamos a hablar en esta sesión del método científico. ¿Qué significa la palabra método? La Real Academia lo define como modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, por tanto buscado. ¿Qué pasos seguimos de una forma ordenada para alcanzar ese objetivo que nos hemos planteado? Es decir, ¿cómo podemos saber que todos los datos han sido obtenidos con buen método y rigor suficiente? Ese es el ejemplo que usa precisamente la RAE de la palabra método. La palabra método viene, de hecho, de dos raíces griegas, que es fin y camino. Es decir, habla del proceso, del camino que tenemos que llegar para alcanzar un fin determinado. En el ámbito de la ciencia, el método pues es el sistema de supuestos y de reglas, por tanto, que nos obligan a seguir determinados procesos que se proponen para descubrir y comprobar la verdad. Dando por supuesto que entendemos que es alcanzable una verdad dentro de los ámbitos del relativismo y de las limitaciones que veíamos para las ciencias sociales. Bien, en el método científico en concreto, entendemos que es el procedimiento de actuación general que se concreta en una serie de etapas. Consiste en formular preguntas sobre la realidad que se basan a su vez en observaciones previas que hemos hecho o en teorías basadas en observaciones anteriores. En segundo lugar, en anticipar soluciones a esas preguntas. Eso es una hipótesis, ¿no veremos? O sea, una hipótesis es anticipar la solución que puede tener una pregunta que nos hemos planteado a partir de la observación de la realidad. Y, en tercer lugar, contrastar las soluciones anticipadas con la realidad, mediante la observación, la clasificación, el análisis de los datos que obtengamos de esa realidad. Es decir, de si la hipótesis se cumple o no se cumple. Hay que diferenciar entre método y técnica. El método es general, todo un proceso, mientras que las técnicas se refiere a acciones concretas, particulares. El método es algo teórico, definimos qué pasos vamos a seguir, mientras que la técnica es un ámbito práctico. Hacemos cosas siguiendo un método. El método ayuda a pensar, mientras que la técnica ayuda a hacer. La técnica ayuda a hacer, a conseguir datos. El método dice qué hacer, mientras que la técnica dice cómo hacer eso que nos hemos planteado. El método es independiente, por tanto, de las técnicas y de la metodología, porque la metodología es el estudio de los métodos, a su vez.
pero una técnica depende de la metodología que se aplique y limita, por supuesto, y es limitada por el método, porque el método nos marca cuándo, cómo, de qué manera vamos a aplicar esa técnica. Características que tiene el método científico. Es teórico en el origen y en el final, digamos, porque parte de una teoría, y termina confirmando, completando o reformando esta teoría. Formula problemas y adelanta soluciones probables a ellas. Problemas, esas preguntas, y soluciones, esas hipótesis. El método científico es empírico. La fuente es la experiencia, es decir, lo que podemos observar, tocar con los sentidos, aunque en el caso de la investigación social hay cosas que no adquirimos, que no observamos con los sentidos. Los pensamientos, las ideas, los valores de las personas no necesariamente pueden ser vistos a través de con los sentidos, aunque las podemos ver en determinadas circunstancias, en determinados comportamientos, mediante observación participante, mediante experimentos, etc. En cualquier caso, vamos a utilizar los sentidos para obtener esos datos, porque vamos a hacer entrevistas, vamos a utilizar el sentido del oído, bien, pero no tiene la experiencia empírica, no tiene las características, digamos, de las ciencias de la naturaleza. Es inductivo y es deductivo. ¿Por qué? Porque la inducción es la obtención a partir de datos de los hechos observados, tenemos observaciones que esos son los datos. La inducción es el proceso a través del cual esas observaciones las convertimos en teorías, en leyes o teorías. Y es deductivo ¿por qué? Porque las relaciones entre esos datos, la formulación de conceptos nuevos que se derivan, es un proceso de deducción. Es decir, los datos nos inducen a construir leyes, la deducción nos induce a hacer predicciones y ver si se comprueban o no esas leyes. Bien, y el método es crítico. ¿En qué sentido decimos que es crítico? El término crítico nos aparece en más de una ocasión, sobre todo cuando hablamos de métodos de investigación, de metodología, de paradigmas, de determinados paradigmas de investigación. Cuando hablamos de crítico, de algo crítico, no hablamos en el sentido popular de la palabra criticar. La crítica en el ámbito de la ciencia, en el ámbito del conocimiento, se refiere a que algo, sea una teoría, sea un proceso, sea el propio método de acción en sí, sea una técnica, se somete a contraste y verificación. En ese sentido hablamos de que es crítico, porque todas las fases están sujetas a crítica, es decir, todas las fases deben poder ser analizadas, y eso es importante, deben poder ser analizadas, contrastadas, revisadas, ver si son reproducibles, etc. Y luego es crítico en el sentido porque hay una cuestión esencial en el método científico, y es que los logros no son definitivos, no se consideran nunca definitivos. Esa propia naturaleza crítica hace que puedan ser puestos en cuestión a partir de la aparición de nuevos datos o de nuevas situaciones en las que las observaciones que se habían hecho no son suficientes. Pudiéramos decir que hay una dialéctica en el método científico de dos tipos. Por un lado, en el sentido de que es algo circular, hay una dialéctica entre teoría y praxis. Teoría son el conjunto de leyes que están establecidas a partir de investigaciones, conocimientos previos, y la praxis hace referencia a la práctica, a la observación, a la empiria. Bien, pues hay una dialéctica en el sentido de naturaleza circular, porque hay una interacción continua entre teoría y realidad empírica. Lo veremos cuando veamos en detalle la dinámica del proceso. Y luego en el sentido de que es analítico-sintético. ¿Qué significa? Que el método científico
lo que hace, en primer lugar, es separar los distintos componentes de la realidad en los elementos más simples que eso sea posible para poder analizarlos. Pero a la vez se produce luego una síntesis en el sentido de que se produce la unificación de los componentes para construir una visión global comprensiva del conjunto. Es decir, si nosotros queremos conocer el funcionamiento, la dinámica del vuelo de una abeja, pues el conocimiento científico lo primero que va a hacer es descomponer las partes de esa abeja para entender cómo funciona cada una de ellas, qué papel tiene, qué composición tiene, dónde está ubicada, qué posibilidades de movimiento tiene, qué las empuja, qué las mueve, qué se conecta. Y para eso descomponemos, eso es la base, pero luego tenemos que unificar todos esos componentes porque si no, no tenemos una visión comprensiva del conjunto. Es decir, bueno, pero el acto de volar, para entender el acto de volar, debemos ver de nuevo, lógicamente, no podemos reconstruir esa abeja, aunque se pueda reconstruir precisamente con elementos mecánicos. Buena parte de los logros tecnológicos pues son imitaciones de la naturaleza que construimos con artefactos. Bien, pero para entender ese vuelo al final hay que ver, hay que fijarse de nuevo, conocemos ya el funcionamiento, las características de cada uno de los elementos, volvemos a verla en funcionamiento para entender la dinámica del vuelo como un conjunto, como un elemento sintético. Otro aspecto fundamental en esta dinámica dialéctica del método científico es selectivo. El método científico lo que hace es observar una parte de los elementos, los que son más relevantes. Y eso implica la capacidad, y eso tiene que ser una habilidad del investigador, del científico, la capacidad de detectar precisamente los datos que realmente son relevantes. Veíamos atrás en ese proceso de descomposición de los elementos para comprender el vuelo de la abeja, pues obviamente cuáles son los elementos fundamentales, las alas. Si lo que estamos estudiando es el vuelo de la abeja, comprender el vuelo de la abeja, pues tendremos que centrarnos fundamentalmente en las alas. Si nosotros, ¿qué es si nosotros estamos estudiando en la dinámica de una profesión determinada o de un colectivo de trabajadores determinados y estamos observando las posibilidades de empleo que para ese colectivo tienen en una región determinada, es evidente que será relevante, por ejemplo, conocer los niveles formativos que tienen esos trabajadores. Pero para para estudiar las posibilidades, la empleabilidad, las posibilidades de esa profesión, el mercado de trabajo posible de esa profesión en un territorio, pues no es relevante, por ejemplo, la religión que tengan, que profesen esos trabajadores, esos técnicos. Sin embargo, si lo que estamos estudiando es analizando la dinámica en términos de recursos humanos, de gestión de trabajadores, la dinámica de un equipo que está trabajando en un campo o en una obra o en un taller, etcétera, puede ser relevante, sin embargo, en ese caso, el dato de la religión, porque puede haber choques, puede haber conflictos culturales entre los trabajadores. Por ejemplo, unos necesitan un día de la semana para hacer el descanso, sus oraciones, otros necesitan otros no necesitan ningún. Es decir, en un ámbito, en un caso, es relevante ese mismo dato que en otra investigación no es relevante. Bien, pues el método científico en ese sentido es selectivo. Se centra en una parte de los elementos porque no puede abarcar toda la realidad, a pesar de que hay paradigmas más holistas que intentan tener una visión comprensiva del todo. Bien, es formal y es crítico también en otro sentido. Y ahí es como paradójico también. Por un lado, es formal porque debe seguir las reglas
metodológicas, formalmente definidas. O sea, si uno utiliza una encuesta, no puede inventarse qué entiende él por encuesta. Eso es muy a menudo muy habitual entre los estudiantes. Es que yo creía, he pensado que se podía hacer. No se trata de pensar que se podía hacer. Si tú vas a utilizar una herramienta metodológica dentro de un ámbito de la ciencia que tiene una serie de paradigmas, es decir, de asunciones de cómo hay que hacer las cosas, pues tienes que hacerlo siguiendo esas reglas metodológicas formales, porque es como puede ser revisado precisamente ese conocimiento. Bien, pero a la vez, paradójicamente, pues hay que fomentar la intuición, fomentar esa imaginación que cuestiona precisamente esos aspectos formales. Y en ese sentido decimos que es crítico, es formal, pero a la vez es crítico. Bueno, esa idea, ese chiste roto, es un dibujante español que tiene una capacidad para sintetizar en un dibujo muchos fenómenos sociales importantes, muchas situaciones de nuestro. Bien, pues eso de si todos caminamos en la misma dirección, como sabemos que no hay otra. Es decir, a la vez que seguimos las reglas para ortodoxas, dijéramos, del método científico, tenemos que utilizar esa herramienta que es la intuición. No vamos a extendernos, si os volvéis a los apuntes de primero, de sociología de primero, donde dedicábamos un tema y hablábamos de la intuición extensamente. La imaginación es una herramienta que nos ayuda a poner en cuestión de vez en cuando esos métodos, esas estrategias de investigación. Bien, cuando hablamos de la concreción del método científico, no hacemos más que repetir que la ciencia se basa exclusivamente en la utilización del método científico, pero ¿cómo es el método científico? Bueno, pues cuando vayamos a la metodología veremos en todos estos ámbitos hay una confusión bastante enorme, paradójicamente, pero además en todas las ramas de la ciencia. Cojamos cualquier ámbito, cualquier disciplina científica y nos buscamos unos cuantos manuales de métodos y técnicas de investigación en ese campo y veremos la diversidad de planteamientos. Parece mentira que no utilicemos un único esquema, si estamos hablando que el método científico es uno, etc. Bueno, pues podemos ir, aquí os recojo, por ejemplo, un conjunto de esquemas de distintos autores más o menos especialistas en metodología o en técnicas de investigación y vemos cómo son más o menos complejos, introducen elementos en unos casos que en otros no. Bueno, este es un mapa conceptual que implica todo ese proceso. Parte de la observación de un hecho es que si se repite siempre vamos a observar un fenómeno que se intenta explicar con una hipótesis. Para verificarla se hacen experimentos, esas hipótesis permiten hacer predicciones de los resultados de los experimentos. El resultado del experimento puede ser que se refute lo anterior y hay que plantear una nueva hipótesis y repetir el proceso con nuevos experimentos, etcétera, de los cuales se obtienen datos que se tratan estadísticamente, puede verificar la hipótesis. Este es un esquema bastante confuso, pero que se utiliza bastante. Aquí tenemos otro. Este es más de un manual de biología, de investigación en biología, es decir, de ciencias de la naturaleza. Antecedentes, de los antecedentes previos de lo que ya sabemos de algo, parte una duda, una pregunta, un problema que plantea una hipótesis. Esta hipótesis tiene que llevar a un diseño experimental para hacer experimento, experimentación, observación. Eso nos permite recolectar datos, ver los resultados, evaluar esos resultados, sacar unas conclusiones. Esas conclusiones pueden llevar al rechazo, es decir, a la refutación de la hipótesis, por tanto, de las teorías previas,
lo cual puede llegar a una reformulación de la hipótesis o una revisión del diseño experimental, porque a lo mejor donde ha habido el fallo ha sido en el diseño, en el experimento. Y volvemos a empezar. Pero puede ocurrir que sí que esas conclusiones lleven a la aceptación de las hipótesis, que esas hipótesis que planteábamos son ciertas. Se repite esto. Si se repiten en nuevos experimentos y vuelve a aceptarse, a darse por buenas las hipótesis planteadas, estamos hablando de que hay una generalización al respecto. Y de esta generalización podemos plantear una teoría que de nuevo se intentará en nuevas observaciones, en nuevos experimentos, contrastar, y si sigue manteniendo, pues se establecerá finalmente una ley, un principio. Aquí tenemos las etapas del método científico. En términos generales, hacer la pregunta, de investigar, construir hipótesis, probar con un experimento. ¿Funciona el proceso o no? Pues a ver si hay problemas en el proceso, o aquí no plantea revisar la hipótesis, pero sí que funciona, pues analizar los datos y dar conclusiones. Los datos vemos que puede aceptarse la hipótesis o no. Si los resultados son acorde con la hipótesis, pues comunicamos los resultados. Que no son adecuados o que solo son parcialmente adecuados, bueno, hay que comunicarlos también, pero esto nos puede llevar... Bien, estas etapas tienen una estructura un poco más confusa que el otro. Aquí es un esquema también muy clásico que se utiliza mucho, de un filósofo latinoamericano, Mario Bunge, colombiano o argentino, Bunge. Bueno, pues este es un esquema básico que él plantea. A partir de un cuerpo de conocimiento disponible, las teorías existentes, se plantea un problema a partir del cual construimos una hipótesis, una respuesta al problema. Recordad lo que decíamos. Esa hipótesis nos llevará a unas consecuencias contrastables. De este problema y de ese cuerpo de conocimientos, para el análisis de ese problema habremos definido qué técnica o método es el más adecuado. Comprobaremos la idoneidad de todo eso. Aquí veremos la prueba de la hipótesis mediante la observación de los datos. No entra Bunge en este esquema básico. Y de aquí pues veremos si hay un nuevo cuerpo de conocimientos del que se generarán nuevos problemas a su vez, etcétera. Bien, aquí tenéis otros esquemas, otro esquema más o menos complejo, un esquema mucho más básico, en el que se combina el componente inductivo con el componente deductivo del método. Es una forma de verlo y volveremos a eso precisamente inmediatamente. Bien, centrándonos, porque ahí tenemos, como decía, cada maestrillo tiene su librillo. Podemos utilizar... tenemos que pensar en términos de... estamos hablando de investigación para las ciencias sociales, en el ámbito, en un campo de investigación de una ciencia social en particular, como son las ciencias del trabajo, las relaciones laborales, los recursos humanos, que podemos agrupar en ese paquete de ciencias del trabajo. Bien, ¿qué particularidades tienen las ciencias sociales? Bien, primero, que el objeto es la vida humana en sociedad. Es decir, el sujeto y el objeto de la investigación es lo mismo. El ser humano es sujeto y es objeto, es el que observa y a la vez es el observado. Es más, un investigador puede estar haciendo una investigación sobre un colectivo al que él pertenece. Tengo un profesor, un compañero, que está haciendo su tesis doctoral sobre el trabajo de los profesores. Por tanto, está investigándose, dijéramos, a sí mismo. No se está investigando a sí mismo, sino que investiga un colectivo. Tiene datos, hicimos una encuesta recogiendo datos de muchos profesores, de muchas universidades, pero en ese caso, por tanto, el sujeto y el objeto coinciden. Por otra parte, la sociedad está formada, otro problema, por relaciones sociales que son de naturaleza inmaterial. Si recordáis de sociología, cuando veíamos qué son las estructuras sociales,
Son, bueno, procesos, comportamientos, pero que son inmateriales. No se ven una institución. Bien, por tanto, esas cosas inmateriales que componen las relaciones sociales son principios, son creencias, ideas, normas, valores, que es todavía algo más complejo, más abstracto. Por tanto, no es una cuestión de cosas que no se ven aún por ser pequeñas, como pueden ser las partículas subatómicas, ¿no? Los componentes naturales se han ido viendo cada vez objetos más pequeños y no se veían, o sea, se sabía que existían teóricamente por el desarrollo de la física, de las matemáticas, pero no podían verse. En el caso de las ciencias sociales no es una cuestión de que aún no se puedan ver porque no tengamos los telescopios o bueno, ya sabéis que en el telescopio miramos hacia arriba y el otro miramos los microscopios, ya me sale la palabra. No es que no tengamos los microscopios adecuados, es que no se pueden ver simplemente determinadas cuestiones. Se trata de cosas, por tanto, pero cosas inmateriales, realmente inmateriales. Las relaciones sociales, eso sí, se encarnan, se materializan de distintas formas, que sí pueden verse o medirse, pero con dificultades por ese origen inmaterial. Los valores, pues pueden medirse, pues claro que pueden medirse, pero con dificultades porque no pueden medirse explícitamente. El valor solidaridad puede medirse con una serie de indicadores que nos digan si alguien es más o menos solidario. Dedica su tiempo a tal, dona dinero a ONGs, comparte X cosas, determinadas cosas con compañeros, con amigos, con hermanos, con desconocidos. Todo eso pueden ser indicadores, pero indicadores que no necesariamente transmiten exactamente esa realidad inmaterial, esos valores que tiene, sino de una forma aproximada. Por tanto, es mucho más complicado. Por otro lado, la acción humana no es previsible, realmente no es previsible, porque hay tantos elementos que pueden condicionarla. La sociedad está además en permanente proceso de cambio, con lo cual podemos aproximarnos a prever determinados comportamientos, pero la acción en sí no es previsible. No es previsible qué va a hacer una persona concreta. Aunque podamos llegar a hacer un cálculo predictivo del comportamiento general dentro de una distribución normal del comportamiento general que puede tener un determinado colectivo. Por otro lado, no es factible la experimentación en la mayoría de los hechos sociales. Se pueden hacer experimentos, claro que se pueden hacer algunos. En psicología social pues, se hacen determinados experimentos para ver el impacto de determinados valores en las personas, el impacto pues, de la publicidad o de determinados mensajes, la presión del colectivo sobre el individuo, pero de la mayor parte de los hechos sociales no podemos hacer experimentación. Por tanto, dada la complejidad que tienen los fenómenos humanos, pues la capacidad de predicción y la capacidad de generalización a la totalidad de un universo, de un colectivo, ya no digamos de los humanos, es menor que en las ciencias físico-naturales. Y eso hay que tenerlo en mente. Eso no niega el valor de la ciencia social, pero hay que ser a la vez consciente de esas limitaciones. Bien, veíamos uno de los últimos modelos de esquema del método, de esquemas del método, nos aparecía la deducción y la inducción como un proceso dialéctico y hablábamos de porque en realidad el método concretando en el ámbito de la ciencia social, es una circulación permanente entre la inducción y la deducción, lo que se llama el círculo de Walter Wallace. Digamos que hay una dinámica permanente entre la teoría
y los datos. La teoría y los datos. Entre la inducción y la deducción. Entre las generalizaciones, el contraste de hipótesis de las hipótesis que se han planteado. Digamos que es un proceso permanente. De la teoría podemos deducir comportamientos, por ejemplo, y plantear a partir de ahí determinadas hipótesis. Esto puede ser que ocurra de tal manera, porque nos dicen que los hombres, la mayor parte de los hombres, tienden a determinadas profesiones. Podemos hacer la hipótesis de que determinada profesión va a tener más demanda, por tanto, determinados estudios va a tener más demanda masculina. Eso nos lleva a la necesidad de operacionalizar conceptos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de demanda de la profesión o demanda de los estudios formativos para esa profesión. Tenemos que plantear la observación, la recogida de datos para comprobar eso. Tenemos que analizar esos datos. A partir de ahí contrastaremos si esa hipótesis se cumple o no se cumple y hacemos, por tanto, generalizaciones empíricas. No se produce esa realidad, esa hipótesis que habíamos planteado, o se produce, y podemos decir que en términos generales se da. Bien, y estamos, por tanto, haciendo un proceso en ese momento de inducción de los datos que hemos recogido, inducimos y nos lleva a la teoría, desde la que volveremos a empezar en ese proceso. ¿Dónde empieza en realidad ese círculo, por tanto? Porque puede empezar en la teoría o puede empezar en la observación recogida de datos. Hemos hecho el recorrido en esta dirección, en este sentido, pero podemos hacerlo a partir de aquí, el recorrido. Y hablaremos o bien de un proceso más inductivo o de un proceso más deductivo. El proceso inductivo es el que el conocimiento se inicia con la observación de la realidad. Se observa la realidad, se recogen datos para ver qué estructura subyacente hay en esos datos, lo cual nos permite establecer lecturas generales, hacer esas generalizaciones empíricas. A partir de aquí se produce una teoría contrastada. ¿Por qué? Porque ese proceso lo llamamos inducción, ese salto de las generalizaciones a la teoría. Los chicos vienen más caminando o en coche, o las chicas vienen más caminando o en coche. Pues observamos cómo que se produce quienes vienen preguntando, ¿habéis venido en coche? ¿Habéis venido en autobús? ¿Habéis venido caminando? ¿Habéis venido en bicicleta? ¿Habéis venido en patinete? Bien, a partir de ahí, la teoría es transformable en nuevas hipótesis mediante el proceso de deducción. Nuevas hipótesis que nos llevará de nuevo a recoger datos y analizarlos y etcétera. O bien, al contrario, como veíamos en realidad en el punto anterior, pues partimos de la teoría, ya se sabe lo que está escrito, lo que conocemos ya mediante investigaciones previas. A partir de la deducción lógica de los postulados de la teoría, elaboramos una hipótesis que intente dar cuenta de cómo funciona la realidad, pero a partir de ahí pues decimos, bueno, ¿qué aspecto de la realidad? ¿Qué vamos a intentar medir realmente para ver si esa hipótesis se cumple? Ahí estamos hablando de operacionalizar conceptos, todo esto lo veremos detenidamente. Estos datos son objetos de análisis, con lo cual nos lleva a las generalizaciones empíricas, al contraste de hipótesis, y si son acertadas, ¡pum!, alimenta la teoría, o la reformula porque hemos partido de la teoría, o la rechaza porque hemos partido de la teoría. ¿De acuerdo? Este, por tanto, es el proceso inacabable, ese proceso circular en el que la ciencia está permanentemente navegando. ¿Qué mueve todo esto? Porque al final, ¿qué nos empuja en este punto a hacerlo? Bien, por supuesto que primero la curiosidad. Si no hay curiosidad, no se va a poner en marcha este motor, este círculo en ningún sitio. Eso es evidente. Entonces, la curiosidad está detrás de eso. Pero hay otros elementos que empujan. Por ejemplo, el interés de alguien por hacer más,
conseguir que los trabajadores, obtener más rendimiento de los trabajadores, tener más, cómo conseguir más producción, cómo obtener más beneficios, cómo conseguir más votos, lograr más ese interés, o bien tenemos un problema que se repite y se repite ese problema, con lo cual se convierte en un problema social. Uno está en una situación de paro, cuando muchos están en situación de paro, pues estamos ante un problema social. Cuando unos pocos empiezan a utilizar, a jugar en las casas de juego que van apareciendo, pues podemos tener un problema particular. Algunas personas que se hacen adictas al juego, pues es un problema. Cuando eso se generaliza en un barrio, en una ciudad, en un colectivo, como los jóvenes, pues tenemos un problema social. Y eso empuja, por tanto, también. O bien, no, simplemente, pues a menudo también pone en marcha ese proceso, pues el impacto de algo nuevo, de lo nuevo en nuestra vida, en nuestro trabajo, pues la aparición de este cacharrito que nos tiene ensimismados en torno a él, pues es un objeto que pone en marcha el interés por atendiendo a las teorías existentes o a partir de los datos, de la observación de datos, construir un conocimiento. Bien, en concreto, de forma pragmática, es decir, bueno, a la hora de la verdad, ¿de qué hablamos cuando hablamos del método de investigación científica? Y en el caso de las ciencias sociales, que se diferencia bien poco, hablamos de un proceso que hay que seguir. Como decíamos, hay que atender a los aspectos formales y seguir ese proceso. Un proceso que, tal como lo expresamos aquí, tendría 6 pasos fundamentales. Podríamos expresarlo, hemos visto que hay tantos modelos, por tanto, este esquema podríamos complejizarlo, más o menos, o simplificarlo, pero al final hay que recorrer estos puntos. Ese proceso implica un primer paso que es determinar los fines de la investigación. ¿Para qué vamos a investigar? ¿Para quién? ¿Por qué? Porque tener esto claro va a determinar cómo nos documentamos antes o si no nos documentamos siquiera, porque a lo mejor la intencionalidad es simplemente contrastar si algo que se temía o que se creía o que de lo que ya se sabía se está produciendo o no. Ese saber para quién y para qué, por tanto, determina los siguientes pasos. El punto segundo, delimitación del universo. ¿Qué población o sector de la población vamos a estudiar? Hablábamos antes del ejemplo ese de, bueno, que venís en bicicleta o en coche o en patinete o andando a la universidad, a la facultad. Si vamos a analizar eso, ¿qué analizaríamos? ¿Una clase? ¿Una facultad? Porque puede ser una que está más alejada, puede ser pues la escuela de industriales, que está más separada, o la facultad de ciencias de la información y la Alcazaba, o bien el conjunto de la universidad, o bien el conjunto de los universitarios extremeños, cogiendo todos los campus. Depende en parte de para qué. Puede ser para el ayuntamiento de Badajoz, si hace más carriles bici o no. En ese caso, el universo sería exclusivamente los campus de la universidad en Badajoz, por ejemplo. O puede ser para hacer una política de promoción del caminar, del andar, por parte de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura. Con lo cual, el universo en ese caso pues serían todos los campus en los 2 campus y 2 minicampus que tenemos en la Universidad de Extremadura. O sea,
delimitar el universo. Lógicamente, esa acotación que hacemos del universo lo hacemos en base al conocimiento que ya tenemos de ese universo, que forma parte de la teoría. En tercer lugar, la elección del instrumento de recolección de datos que vamos a utilizar. Basta con datos secundarios, datos secundarios, es decir, datos publicados estadísticas del INE o del Instituto Extremeño de Estadística, o hacen falta datos primarios, es decir, hay que conseguir observaciones propias. Y esos serán cuantitativos, cualitativos o ambos, luego veremos las metodologías esas. El cuarto paso es recolectar esos datos. Una vez se ha decidido con qué instrumento recolectamos datos, recolección de datos. ¿Qué técnicas van a ser más adecuadas? Entrevistas, encuestas, observación. En quinto lugar, el siguiente paso es análisis e interpretación de los resultados. Es decir, ver esos datos que nos dicen. Explotar esos datos, sea cuantitativa, sea cualitativa, de forma cualitativa o sea de forma cuantitativa, utilizando herramientas estadísticas o herramientas de análisis de contenido textual, teniendo en cuenta la teoría para contrastar qué es lo que los datos nos dicen en relación a lo que nos decía la teoría. Y el sexto paso es establecimiento de conclusiones, explicaciones para la pregunta inicial, de las cuales se pueden derivar acciones. Depende del objetivo, los fines de la investigación, pueden derivarse acciones, recomendaciones de qué hacer o simplemente pues teorías que confirman. Hay un último punto pero no forma parte del proceso de conocimiento, de adquisición de conocimiento, que es la difusión de esa información, a la que dedicamos precisamente un tema porque es importante. Pero, digamos, no forma parte del proceso, del método científico, aunque la difusión es fundamental para que pueda ser contrastada. Bien. Dejamos la metodología para la siguiente sesión, porque este primer tema realmente es denso, reconozco que confuso a veces. Hasta luego.